Entonces, tenemos la clase 2 sobre análisis de precios unitarios, que son los componentes de un análisis de precios unitarios o de un APU, ¿ya? La clase pasada hemos visto este cuadro, que es un análisis de precios unitarios, en lo cual lo vamos a detallar mejor en esta clase, ¿ya? Componentes. Primer componente que está subrayado, ahí lo vamos a ver. Componente 1, que son los datos generales de la partida, ¿ya? Componente 2, los datos de rendimiento de mano de obra o MO y de los equipos o EQ. Componente 3, códigos de recursos. Componente 4, las descripciones de recursos, ya sea mano de obra, equipos o materiales. Componente 5, datos de unidades de los recursos. Componente 6, datos de cuadrilla del análisis de precios unitarios. Datos de cantidades de los recursos, ¿no? De horas hombre, horas máquina, kilogramos, etc. Componente 8, los datos de precios unitarios de los recursos. Y por último tenemos los datos parciales y subtotales de los recursos. ¿Ya? Vamos a detallar el último, que es el costo unitario por unidad, ya sea kilogramo, ya sea metro cuadrado, del análisis de precios unitarios. Ya, esto es el último, la conclusión a la cual queremos llegar con nuestro análisis de precios unitarios. Ya, vamos a detallar. Empezamos con el componente 1, que son los datos generales de partida. Ya, tenemos un código que corresponde al número que se le asigna a esta partida o a cada partida. Este código es único para que cada análisis de precios unitarios y su correlación o secuencia está relacionado con los títulos y subtítulos de la lista de partidas del presupuesto. ¿Ya? Entonces, el nombre de la partida. Ya, en esta oportunidad tenemos el acero de refuerzo, que es un FY igual a 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué se le pone eso? Vamos a ver. Ya, el nombre se le asigna a la actividad, debe resumir en pocas palabras la descripción de la partida. En este caso la partida se trata sobre el acero de refuerzo, ¿ya? Dice, y de ser posible, especificaciones técnicas, ¿ya? La especificación técnica que se tiene aquí es el FY de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces en esta partida se debe lograr esta especificación, ¿ya? Entonces como ejemplo aquí tenemos varios, concreto de 280, concreto de 210 para columnas, concreto de 100 para solados, estructuras metálicas livianas, el grating metálico, las planchas metálicas que nos dan especificaciones técnicas detalladas. Ya tengamos en cuenta siempre nuestro componente 1, que son los datos generales de partida. 2. Tenemos aquí un listado, siguiendo del componente 1, disculpe. Hay un listado siempre que se hace. En este listado, ¿no? Los títulos, los subtítulos, todo se enumera y se tiene el código y la descripción de la partida, la unidad, y a estos datos lo vamos a ver más adelante. Ya, eso es el componente 1. Componente 2, que son los datos de rendimiento de la mano de obra y de los equipos. El rendimiento es aquí, ¿no? Kilogramos por día, 220, corresponde a la producción diaria por una unidad de tiempo. Por lo general siempre se hace en días. En esta oportunidad tenemos en día. Entonces, un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí 14 metros cuadrados por día se debe de realizar. Entonces, el encofrado de 14 metros cuadrados en columnas por día es el rendimiento que se debe hacer. Tenemos 16 metros cuadrados por día, entonces la fabricación y colocación de 16 metros cuadrados de rejilla para canaleta. ¿Ya? Entonces la producción diaria que se debe de realizar es el rendimiento. ¿Ya?
Entonces, el rendimiento de la partida es variable, depende de muchos factores y se mencionan los más importantes a continuación. Tenemos la ubicación del proyecto, ¿ya? No es lo mismo construir un edificio tal vez en Cerro de Pasco o en una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar a que construirlo en el mismo mar, en el mismo mar. Entonces, obviamente los rendimientos van a ser muy distintos, ¿ya? Otro, la experiencia de la cuadrilla, ¿no? Esto depende mucho de la capacitación y de la calificación de la mano de obra que se tiene. Por ejemplo, un operario carpintero que ha trabajado siempre encofrando techos nada más, va a tener un menor rendimiento cuando se le manda tal vez a encofrar estructuras circulares, ¿no? Como buzones, pedestales, columnas de pórtico, etcétera. No va a ser el mismo rendimiento. Otro factor son los equipos, ¿no? No es lo mismo hacer tal vez la excavación de una zanja de forma manual, ¿no? Con lampas, con picos, a que tener una retroexcavadora, ¿no? Entonces va a ser distinto una excavación con equipo que una excavación manual. Otro, las horas jornadas del día. Muchas empresas tal vez pueden trabajar de 8 horas al día, pero otras nada más 4. Entonces el rendimiento es el 50%, va a ser la mitad, ¿no? Entonces afecta mucho, infiere mucho, ¿no? Entonces usted puede comentar otros factores que considere importante relacionados con el rendimiento de la partida. ¿Ya? Ahí en los comentarios usted puede decir qué factores también afectan o son importantes que se debe considerar para tener en cuenta el rendimiento de la partida. Seguimos, el componente 3 es el código de los recursos. Tenemos aquí que cada recurso tiene un código. Entonces estos son los valores numéricos que sirven para identificar o para poder clasificar a todos los recursos dentro de una base de datos. Se va a tener una base de datos donde diga mano de obra. Todo el proyecto va a necesitar de qué, de capataz, de operario, de oficial, etcétera, ¿no? Entonces todos ellos van a ser enumerados de acuerdo con un código y este código va a ser el cual se va a registrar aquí en el análisis de precios unitarios. Entonces es una práctica común en el mercado dejar a criterio esto de los softwares, ¿ya? Los softwares que se tiene, a veces se usa el S10, entonces todo esto automáticamente se va a ser creado por los softwares. Entonces, solo las empresas, tal vez las empresas con un nivel de madurez elevado, un sistema de gestión que siempre mantienen un procedimiento de codificación para sus recursos, para sus partidas, van a tener esa excepción, ¿no? Pero por lo general se deja esto al software. Siguiente, ¿no? Al igual que la codificación de las partidas, ¿no? Que se tiene aquí, los recursos también pueden tener únicamente un solo código. Entonces los códigos de los recursos pueden ser valores también alfanuméricos, todo depende del criterio que se haya preestablecido, ¿ya? Para la codificación respectiva. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Todo lo que es la mano de obra, ¿ve? Capataz mecánico, operario, oficial, peón mecánico, peón electricista, soldador, etcétera, y todo esto se enumera, se le da una codificación, ¿ya? El componente 4, la descripción de los tipos de recursos. Tenemos tres tipos, la mano de obra, los materiales y los equipos. La mano de obra son los recursos que se caracterizan por hacer referencia a una categoría, ¿no? O una especialidad definida de un grupo de personas, ¿no? Como ya sea capataz, operario, peón, etcétera. Entonces este tipo de recurso se caracteriza porque su unidad que se va a trabajar solo es la hora hombre, ¿ya? En algunas excepciones se puede usar una unidad al mes o al día o por día. Sin embargo, esto va a depender de todo, de la empresa, la forma de trabajo, ¿no? En el estándar o bueno, en el sector privado se usa siempre las horas hombres. Ya, los materiales son recursos cuya utilización en la partida implica un desgaste, ¿ya? Entonces se puede reutilizar en la misma partida otro diferente o consumo total también, ¿no? El cemento, el alambre. Entonces son
No, son materiales que se utilizan. Entonces el cliente paga al contratista en las valorizaciones por la compra de estos materiales, por lo cual no se puede retirar del proyecto aún así estén en condiciones de reutilización. ¿Ya? Los equipos. Los equipos son los recursos que representan objetos, maquinaria pesada, maquinaria liviana, entonces, donde su característica permite agilizar el trabajo de la actividad. ¿Ya? Entonces, se caracterizan contratistas prácticamente por el alquiler de cada equipo, ¿no? Debido a ello, para finalizar el proyecto, todos los equipos deben ser desmovilizados, ¿no? Y apagados de alquiler, entonces. Por lo general siempre se considera hora máquina o la unidad de alquiler, ya sea por mes o por día, de acuerdo a cada empresa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿ve? Un ejemplo para poder armar toda esta estructura para después el vaciado. Se utilizan equipos también, ¿no? Mano de obra, materiales. Entonces, todo eso está compuesto en nuestro análisis de precios unitarios.